Propósito general: identificar y relacionar las reformas agrarias de México a través del tiempo, mediante la elaboración de un audio educativo para saber las transformaciones que tuvo México en el pasado y la importancia que tiene hoy en día en el campo mexicano. Propósito específico: ampliar mis conocimientos sobre la reforma agraria a través de un recurso educativo para mejorar mis habilidades docentes. Vivimos en un mundo completamente diferente al que se veía hace algunos años. De hecho, es un constante cambio a lo que hace que nuestra sociedad, si bien siempre está envuelta en polémica, se vea y se siente fresca. Gozamos en un fin de derechos y tenemos obligaciones como ciudadanos que hace que nuestra vida una vida buena. Sin embargo, es impresionante si se echa un vistazo al pasado que algunos siglos atrás la idea de la libertad física y sobre todo del pensamiento fuera un sueño imposible para la mayoría de la población mundial. Se dice que la razón es el mayor atributo que el ser humano, pero realmente ha sido una reflexión. ¿A cuántos esto les parecía una verdad incansable durante el siglo XV? Por ejemplo, poniendo un ejemplo, si la verdad es la razón, la mayor de los bienes, la ignorancia sin duda ha sido históricamente el peor de los virus, junto al miedo y el peor de los males. ¿Alguna vez, estimado radioescucha, te has cuestionado cómo sería tu vida si las reformas agrarias no hubieran acontecido? ¿Qué hubiera pasado si los grandes presidentes de la República de México no hubieran promovido la reforma agraria, se enfermaran o nacieran muertos? De 1915 a 1935, la experiencia en la aplicación de una reforma agraria tuvo tales vicisitudes que de hecho en la entrada de la administración cardenista se afirma que era un auténtico fracaso. Hubo abiertos enfrentamientos entre el campo y entre los campesinos pobres y los pequeños propietarios burgueses agrarios. Irónicamente, Carranza se ve obligado a realizar el repartimiento bajo presiones políticas emanadas del Plan Veracruz. No bastante, hizo más por no repartir las tierras que por la reforma. Obregón, por su parte, como un buen pequeño burgués, promovió una reforma no tanto en dotar al campesino pobre de tierra, sino promover la pequeña propiedad privada, y su acción en materia de la reforma agraria es mayor a la de su sucesor. El surgimiento de continuos levantamientos armados en el país es otra presión que hace que el reparto se acelere para cierto grupo de campesinos a quienes se debe pacificar. Plutarco Elías Calles comprende también el llamado periodo del Maximato, que comprende los mandatos de Emiliano Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Su acción en materia de reparto fue muy modesto y procuró fortalecer a los viejos hacendados antes de repartir a las tierras entre los campesinos pobres del país. De hecho, durante el cardenismo, el Partido Nacional Revolucionario, en la actualidad como es conocido como hoy el PRI, combate con base ideología el latifundio y programa el reparto de tierra a los campesinos pobres, y con ello la idea de pacificar el campo mexicano e incentivar el desarrollo campesino agrario. Cárdenas deseaba desmantelar definitivamente toda forma de orden feudal en la economía mexicana, que para con ello se tiene un desarrollo consistente del capitalismo moderno del país. En ese momento se creía que la
vialidad económica del ejido y la división de las grandes propiedades como base de la prosperidad. Se fortalece el ejido mediante la creación del Banco Ejidal, que promueve a créditos a los campesinos para iniciar sus plantaciones y ampliar su desarrollo a dimensiones más dignas como el capitalista. La situación del campo cambia radicalmente con el cardenismo y se tiene una nueva visión de lo rural. Conclusión, la reflexión es: ¿necesitamos una nueva reforma agraria en México? Mi respuesta es sí, porque en México existen muchos pobres que no tienen ni qué comer. Muy triste ver que la mayoría que sufre son los indígenas en poseer tierras en donde trabajar. Sus tierras se lo entregaron a los españoles por una salvación divina. Reitero que son un hombre que posee una fe, un credo, pero también en todo mi futuro profesional apuesto por toda aquella cosa que de verdad necesite que se reflexione. Los indígenas son los dueños de estas tierras nacionales y no los terratenientes extranjeros. El gobierno debería repartir muchas de sus tierras a los más pobres, como pasó en el gobierno de Carranza, Obregón, Cárdenas, etc. Espero que mi audio educativo sea de mucha reflexión para ustedes. Gracias. Realizado por José Rafael Hernández Cruz. Materia Historia de México 3, ciclo 20. Docente Guadalupe Reyes Cuevas.